Camilo Cienfuegos era el alma de la guerrilla, el hombre del sombrero de alón y la sonrisa franca que conquistó a toda una nación. Su carisma no era fabricado por la propaganda, sino que emanaba de una sencillez que lo hacía ver como uno más del pueblo cubano. Mientras Fidel hablaba por horas, Camilo prefería la acción y el contacto directo con los guajiros que lo adoraban sin reservas hoy. En la Sierra Maestra, su valor lo convirtió en el Señor de la Vanguardia, un título que pesaría más de lo esperado en el futuro. Para el comandante en jefe, tener a alguien tan querido cerca era una bendición estratégica, pero también un riesgo para su ego absoluto. Camilo no tenía la sed de poder de los Castro, pero su popularidad lo colocaba naturalmente en una posición de liderazgo rival involuntario. El pueblo lo veía como el héroe humano, aquel que podía bromear y pelear con la misma intensidad bajo el sol de Oriente. Su sombrero se volvió un símbolo de esperanza para muchos que buscaban una revolución con rostro más amable y menos autoritario hoy. Sin embargo, en el Juego de Tronos de La Habana de 1959, el carisma era una moneda muy peligrosa. Los celos políticos suelen ser más mortales que las balas enemigas en medio de una transición hacia el poder totalitario radical. Fidel sabía que mientras Camilo estuviera presente, su propia figura tendría que compartir el brillo del triunfo revolucionario ante las masas. La lealtad de Camilo nunca estuvo en duda, pero su capacidad para cuestionar órdenes injustas asustaba a la cúpula del mando militar. La sombra del sombrero de Alón se proyectaba demasiado larga sobre el balcón desde donde Fidel dictaba el destino del país entero. Así comenzó a gestarse una de las dudas más grandes que ha torturado la memoria histórica de los cubanos por décadas. El héroe del pueblo estaba a punto de convertirse en el mártir perfecto de una narrativa escrita con tinta de misterio y sospecha. La tensión alcanzó su punto de ebullición en octubre de 1959 con el caso de Juber Matos. Matos, un comandante respetado, había renunciado a su cargo en Camagüey por el giro comunista que estaba tomando el proceso revolucionario. Fidel, viendo esto como una traición imperdonable, envió precisamente a Camilo a arrestar a su antiguo compañero de armas y amigo. Fue una prueba de fuego para el señor de la vanguardia, quien tuvo que elegir entre la obediencia ciega y sus principios personales. Camilo cumplió la orden, pero lo hizo con una elegancia y un respeto que irritaron profundamente a los partidarios del castrismo duro. Se dice que Fidel no quedó satisfecho con la forma en que se manejó el arresto de Juber Matos en Camagüey. El comandante en jefe necesitaba una demostración de fuerza brutal, no un gesto de caballerosidad entre comandantes que compartieron la sierra. Camilo regresaba de esa misión con el peso de haber encarcelado a un amigo que solo pedía democracia y transparencia política. La atmósfera en la capital era pesada, cargada de rumores sobre purgas internas y divisiones dentro del recién formado ejército rebelde. Fidel observaba cada movimiento de Camilo con la frialdad de quien ya ha decidido el siguiente paso en el tablero político. El destino de Camilo estaba sellado antes de que el motor de su avioneta Cessna 310 se encendiera aquel día. La lealtad del pueblo hacia Camilo era tal que cualquier eliminación directa habría provocado una rebelión civil de magnitudes impredecibles hoy. Por lo tanto, la solución debía ser silenciosa, definitiva y, sobre todo, parecer un trágico accidente de la naturaleza tropical. El tablero estaba listo para el último vuelo de un hombre que amaba a Cuba más que a su propia vida. Aquel 28 de octubre, Camilo despegó de Camagüey rumbo a La Habana en una avioneta que nunca llegaría a su destino final. El piloto, Luciano Fariñas, era un hombre de confianza, pero muchos aseguran que recibió instrucciones que no estaban en el plan oficial. Se especula que el vuelo no fue víctima de una tormenta, sino de un sabotaje meticulosamente planeado desde las altas esferas del mando. La falta de comunicación por radio y la desaparición total del rastro de la aeronave alimentaron las teorías de una ejecución aérea. No hubo restos, ni manchas de aceite, ni piezas metálicas que confirmaran la caída de la avioneta en el mar cubano. La búsqueda fue masiva, pero muchos la califican hoy como un teatro mediático para convencer a una nación que estaba en shock. Fidel mismo dirigió las operaciones de rescate, gritando órdenes al viento mientras las cámaras de televisión registraban su supuesta angustia patriótica. El pueblo lloraba en las calles, pidiendo a Dios por la vida del hombre que personificaba la alegría de la victoria reciente. Sin embargo, el accidente ocurrió en un momento político demasiado conveniente para los planes de hegemonía total del comandante en jefe. Si Camilo seguía vivo, el giro hacia el marxismo-leninismo habría tenido un obstáculo moral casi imposible de saltar para Fidel Castro.
La desaparición de la avioneta eliminó de un plumazo el mayor contrapeso que tenía la ambición desmedida del líder de la revolución. Las preguntas sin respuesta se multiplicaron mientras el mar se tragaba, supuestamente, el secreto más guardado de la cúpula militar habanera. El misterio se convirtió en la versión oficial, una nebulosa que nadie se atrevía a investigar por miedo a las represalias. Fidel se quedó solo en la cima, sin la risa de Camilo para recordarle que el poder debe ser compartido. Muchos investigadores y exiliados sostienen que el piloto Luciano Fariñas no fue una víctima, sino un actor secundario en esta tragedia. Se dice que recibió órdenes directas de volar en una trayectoria específica donde sería interceptado o donde el combustible fallaría. La sospecha más oscura sugiere que la familia del piloto quedó asegurada con dinero, becas y privilegios tras el sacrificio del aviador. En un sistema donde la lealtad se paga con la vida o con la fortuna, esta teoría no parece descabellada para muchos. Es un patrón que se repetiría años después con otros militares y figuras cercanas que sabían demasiado sobre los secretos del poder. El silencio de los familiares de Fariñas a lo largo de las décadas ha sido interpretado como el cumplimiento de un pacto. ¿Cómo es posible que una familia no exija justicia o una investigación profunda tras una pérdida tan extraña y mediática hoy? La respuesta podría estar en las prebendas que el régimen otorgó a los supervivientes de aquellos que cayeron en cumplimiento del deber. Fidel era un maestro en el arte de silenciar conciencias a través del chantaje emocional y de la seguridad económica estatal. El piloto se llevó a la tumba los detalles de lo que realmente sucedió dentro de esa cabina antes de caer. Los registros de vuelo y las condiciones meteorológicas reales de ese día han sido manipulados para encajar en la narrativa del accidente. No hubo tormenta que justificara la pérdida total de una aeronave moderna pilotada por un hombre con tanta experiencia de vuelo. La avioneta Cessna desapareció del mapa como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí un rastro de dudas y sospechas. El seguro de vida de la familia del piloto es el precio del silencio que mantiene viva la mentira oficial cubana. El cinismo de Fidel alcanzó niveles épicos cuando instituyó la tradición de tirarle flores al mar cada 28 de octubre en Cuba. Mandó a toda una nación, desde niños de primaria hasta ancianos, a rendir tributo al hombre que él mismo habría sentenciado. Es una jugada psicológica magistral, convertir el día del supuesto crimen en una fiesta nacional de amor y de recuerdo patriótico. El pueblo, en su inocencia, camina hacia el malecón lanzando rosas al agua, ignorando que el verdugo es quien dirige la ceremonia. Fidel utilizaba esa fecha para reafirmar su poder y para demostrar que él era el único heredero legítimo del legado de Camilo. Cada flor que cae al mar es un ladrillo más en el muro de desinformación que protege la imagen del comandante jefe. El ritual sirve para lavar la culpa colectiva y para canalizar el dolor de un pueblo que todavía extraña a su héroe. Es una burla cruel obligar a los cubanos a honrar a una víctima mientras el victimario sonríe desde la tribuna presidencial. La Operación Camilo fue un éxito de relaciones públicas que permitió al régimen controlar la narrativa de la pérdida nacional. Fidel se erigió como el guardián de la memoria de Camilo, decidiendo qué se decía y qué se callaba sobre su vida. La imagen de las flores flotando en el agua es la metáfora perfecta de una verdad que se hunde lentamente en el olvido. El 28 de octubre es el día del descaro, donde el asesino de la esperanza se viste de luto ante las cámaras. Millones de cubanos han participado en esta farsa sin saber que están celebrando el aniversario de una eliminación política fría y calculada. La tradición se mantiene viva porque el régimen necesita ese mártir mudo para seguir justificando su existencia ante las nuevas generaciones. Lo ocurrido con Camilo no fue un evento aislado, sino el inicio de un patrón de eliminación de figuras carismáticas e independientes. Ernesto Che Guevara fue enviado a Bolivia en una misión suicida tras sus discrepancias públicas con la línea prosoviética de Fidel. Muchos aseguran que el Che fue abandonado a su suerte en la selva boliviana por falta de apoyo logístico ordenado desde La Habana. Al igual que con Camilo, Fidel convirtió al Che en un póster comercial y en un mártir útil para la propaganda internacional. El Che muerto era mucho más valioso para Fidel que el Che vivo criticando la burocracia y la ineficiencia del sistema. La eliminación de líderes con pensamiento propio es una constante en la historia de las dictaduras de corte stalinista y castrista. Arnaldo Ochoa, el general victorioso de Angola, fue fusilado en 1989 bajo cargos de narcotráfico muy dudosos. Ochoa era demasiado popular entre la tropa y empezaba a ser visto como una alternativa real al mando de los hermanos Castro. Fidel no permite que nadie brille más que él, ni siquiera aquellos que han dado su vida por la defensa del país.
La historia de la revolución está llena de cadáveres de héroes que fueron sacrificados en el altar del poder absoluto personal. Camilo fue el primero, el ensayo general de cómo deshacerse de un gigante sin que el pueblo se dé cuenta del engaño. La técnica siempre es la misma: desprestigio, eliminación y posterior santificación para uso político de la maquinaria del Estado cubano. Guevara y Ochoa son los ecos de aquel primer grito silencioso que se perdió en el mar cerca de Camagüey. El único requisito para sobrevivir en la cúpula era no tener luz propia o aceptar vivir perpetuamente bajo la sombra. En este escenario de sombras y de muertes oportunas, el único que se salvó de la purga fue Raúl Castro Ruz. Su supervivencia no se debió a su carisma, que siempre fue escaso, sino a su condición de eterno y fiel segundón. Raúl entendió perfectamente que su papel era ser el ejecutor en las sombras y el guardián de las espaldas de su hermano. Nunca intentó opacar a Fidel, aceptando siempre el papel de subordinado leal que no cuestionaba las decisiones del líder máximo. Mientras Camilo reía y el Che teorizaba, Raúl organizaba el aparato represivo que mantendría a la familia en el poder. Su falta de magnetismo popular fue su mejor seguro de vida frente a la paranoia constante de su hermano mayor Fidel. Raúl no era una amenaza para el ego de Fidel porque carecía de esa conexión mística que Camilo tenía con el pueblo. Fue el administrador del miedo, el hombre que firmaba las sentencias mientras Fidel hacía los discursos de fraternidad y amor. Ser el segundón fue una elección estratégica que le permitió heredar el trono cuando la biología finalmente venció a Fidel Castro. Raúl es el testimonio viviente de que en una dictadura, la mediocridad leal es mucho más duradera que el talento independiente. Él vio caer a Camilo, vio partir al Che y vio fusilar a Ochoa sin mover un solo dedo para salvarlos. Su lealtad era hacia la dinastía, no hacia los hombres que lucharon a su lado en las montañas de Oriente cubano. Raúl guardó los secretos de las desapariciones y las purgas, convirtiéndose en el cómplice necesario de la tragedia nacional de Cuba. Hoy, su presencia es el recordatorio de que solo la sangre y la sumisión total garantizan un lugar en la mesa. Hoy, los cubanos de la isla cárcel miran hacia atrás con una mezcla de nostalgia y de rabia acumulada por años. Muchos ya no creen en la historia de la avioneta perdida y sospechan abiertamente de la mano de Fidel en el asunto. En las colas, en los solares y en las conversaciones en voz baja, el nombre de Camilo se menciona como la gran oportunidad perdida. Se preguntan qué habría sido de Cuba si Camilo hubiera vivido para frenar los excesos de los hermanos Castro en el poder. El señor de la vanguardia se ha convertido en el símbolo de la Cuba que pudo ser y que la ambición destruyó. La gente sabe que Fidel era capaz de cualquier cosa para mantener su control absoluto sobre la vida de los ciudadanos. La desconfianza hacia la versión oficial es total entre las generaciones que han visto caer a otros ídolos de barro. Tirar flores al mar ya no se siente como un acto de patriotismo, sino como un trámite aburrido impuesto por el Estado. El misterio de Camilo es una herida que no cierra porque la verdad sigue secuestrada en los archivos del G2 cubano. La falta de transparencia sobre su muerte es la prueba definitiva de que hay algo muy oscuro que ocultar todavía hoy. Los cubanos saben que en una isla donde todo se vigila, una avioneta no desaparece sin dejar rastro por pura casualidad. El escepticismo es la respuesta natural de un pueblo que ha sido engañado con narrativas épicas que esconden realidades muy feas. La figura de Camilo sigue siendo amada, pero su muerte es vista ahora como el primer gran pecado del castrismo triunfante. La comparación con el general Arnaldo Ochoa es inevitable cuando se analiza el miedo de Fidel al liderazgo militar alternativo. Ochoa regresó de África con el respeto de miles de soldados que lo veían como un líder capaz y muy valiente. Al igual que Camilo, Ochoa tenía una personalidad que atraía a la gente y que no encajaba en el molde de la obediencia. Fidel lo eliminó en un juicio televisado que fue una farsa jurídica destinada a aterrorizar a todo el ejército cubano. Fue un mensaje claro: nadie está a salvo, ni siquiera los héroes con medallas de héroe de la República de Cuba. Camilo fue eliminado antes de que pudiera consolidar una base de poder militar que desafiara al comandante en jefe oficial. La técnica de la eliminación física seguida del asesinato de la reputación es una especialidad del sistema político castrista desde siempre. En el caso de Camilo, no pudieron destruir su reputación porque el pueblo lo adoraba demasiado en aquel momento inicial. Por eso optaron por la santificación falsa, convirtiéndolo en un ídolo mudo que no puede protestar desde el fondo del mar. La muerte de Ochoa fue más frontal porque el régimen ya se sentía lo suficientemente fuerte para fusilar a sus propios generales. Camilo,
El Che y Ochoa forman la trilogía de los líderes que Fidel tuvo que quitarse de encima para reinar. Cada uno representaba una amenaza diferente, pero todos compartían el mismo destino trágico bajo el mando de los Castro Ruz. La historia de Cuba es una sucesión de purgas disfrazadas de justicia o de accidentes fortuitos según la conveniencia del momento. Es cínico e insultante que el sistema educativo cubano enseñe a los niños que Camilo vive en el pueblo que lo ama. Lo cierto es que Camilo vive en la duda persistente de un pueblo que sabe que le han mentido durante décadas. Las escuelas obligan a los pioneros a repetir consignas sobre un hombre que fue traicionado por sus propios jefes militares. El adoctrinamiento utiliza la figura del héroe de Yaguajay para inyectar una lealtad ciega hacia los que siguen en el poder. Se oculta el conflicto con Juber Matos y las discusiones que Camilo tuvo con Fidel antes de su desaparición final. La historia oficial es un cuento de hadas donde todos los comandantes eran hermanos unidos por un ideal sagrado y puro. No se menciona el miedo que sentía la cúpula ante la posibilidad de que Camilo se uniera a los descontentos internos. Los libros de texto omiten las irregularidades de la búsqueda y la rapidez con la que se cerró el caso. Camilo es utilizado como un escudo moral para proteger a los que hoy disfrutan de los lujos de las islas privadas. La imagen del hombre de pueblo se usa para pedirle sacrificio a un pueblo que ya no tiene ni zapatos para caminar. Es el uso más bajo que se le puede dar a la memoria de un ser humano que fue genuino y valiente. Fidel se aseguró de que Camilo fuera una marca registrada del Estado, prohibiendo cualquier interpretación que no fuera la oficial. El control de la memoria es la forma más efectiva de control político en las sociedades totalitarias como la cubana actual. Si analizamos la familia del piloto Luciano Fariñas, encontramos pistas que refuerzan la teoría del pago por el silencio eterno. Sus descendientes gozaron de becas especiales y de acceso a bienes que el cubano común ni siquiera puede soñar con tener. En Cuba, este tipo de atenciones del Estado no se dan por caridad, sino como parte de un contrato de lealtad. El régimen se asegura de que los herederos de sus secretos vivan lo suficientemente bien para no sentir la tentación de hablar. El dinero y las facilidades para viajar al extranjero han sido históricamente las herramientas para comprar el mutismo de los implicados. Es muy sospechoso que tras una tragedia nacional de tal magnitud, no haya habido una sola voz discordante en su entorno. La maquinaria de seguridad del Estado cubano es experta en crear redes de protección y de vigilancia sobre estas familias. El caso de Camilo es el ejemplo perfecto de cómo se gestiona una crisis de imagen a través del soborno institucional. Luciano Fariñas fue el peón sacrificado en una partida de ajedrez donde el rey siempre era Fidel Castro Ruz. Su familia recibió la pensión de la traición, una vida cómoda a cambio de no cuestionar la versión del accidente. El descaro radica en creer que el pueblo es ciego y que no nota estas desigualdades en el trato oficial. Mientras la madre de un soldado muerto en una guerra inútil no tiene que comer, la familia de Fariñas prosperó. Este es el socialismo de la cúpula, donde el silencio tiene un precio que se paga con los recursos de la nación. La sombra de la muerte de Camilo se proyecta también sobre la figura del Che Guevara y su destino final en Bolivia. Muchos se preguntan por qué Fidel leyó la carta de despedida del Che antes de que éste estuviera a salvo. Ese acto de Fidel puso en alerta a los servicios de inteligencia de todo el mundo sobre el paradero de Guevara. Fue una sentencia de muerte indirecta, dejando al Che sin posibilidad de dar marcha atrás o de buscar refugio seguro. Fidel se deshizo de un problema político internacional y ganó un mártir para decorar las plazas de toda la isla cubana. El Che, al igual que Camilo, tenía una personalidad indomable que chocaba con la estructura jerárquica que Fidel estaba construyendo. La muerte de ambos permitió a Fidel unificar el mando bajo su única voluntad, sin voces críticas que le hicieran sombra. El cinismo de mandar flores a uno y hacer camisetas del otro es la base del marketing político de la revolución. Fidel amaba a los héroes muertos porque los muertos no hablan, no disienten y no reclaman sus derechos legítimos hoy. Los vivos eran peligrosos, los muertos eran herramientas útiles para movilizar a las masas y para pedir más sacrificios personales. Camilo fue el primer experimento exitoso de esta fábrica de mártires que ha sostenido al régimen por más de 60 años. La avioneta de Camilo y la selva del Che son dos caras de la misma moneda de la eliminación selectiva. Cuba es un cementerio de talentos que fueron enterrados para que una sola familia pudiera reinar sobre las ruinas. Raúl Castro, el eterno segundón, es el testigo silencioso que sabe exactamente qué pasó en esa avioneta aquel día de octubre. Su papel fue siempre el de cómplice fiel, el hombre que limpiaba las huellas mientras Fidel se llevaba todos los aplausos.
Raúl no tenía la popularidad de Camilo, por lo que nunca fue visto como una amenaza por su hermano mayor Fidel. Él aceptó ser la sombra, el ejecutor de las purgas y el arquitecto del aparato represivo que vigila a los cubanos. Su supervivencia es la prueba de que en el sistema castrista, la lealtad familiar está por encima de cualquier mérito militar. Mientras otros comandantes desaparecían o terminaban en prisión, Raúl acumulaba cargos y poder bajo la protección de su hermano. Nunca hubo una flor para Raúl porque él no necesitaba ser un mártir para ser parte del sistema de poder. Su mediocridad carismática fue su salvación, permitiéndole vivir hasta ver la muerte natural del comandante en jefe de la isla. Raúl es el guardián de los archivos donde duermen las pruebas del sabotaje contra Camilo y de la traición al Che. Si algún día se abren esos archivos, el mundo verá la magnitud del cinismo que ha gobernado a Cuba por décadas. Por ahora, él prefiere mantener la tradición de las flores, sabiendo que cada rosa oculta un secreto inconfesable hoy. Raúl es el último de los fundadores, el hombre que vio cómo todos sus rivales eran eliminados por la mano de Fidel. Su lugar en la historia está manchado por el silencio y por la complicidad en la destrucción de un país entero. El pueblo cubano, a pesar del adoctrinamiento, mantiene viva la sospecha de que Camilo fue asesinado por orden de Fidel Castro. En la intimidad de los hogares, se cuenta la historia de que Camilo fue interceptado por cazas de la propia Fuerza Aérea Cubana. Algunos testigos dicen haber escuchado disparos en el cielo antes de que la avioneta de Camilo desapareciera para siempre del radar. Estas historias pasan de generación en generación como un secreto de familia que se susurra al oído de los más jóvenes. La versión oficial se tambalea ante la falta de pruebas físicas y la lógica política elemental de la supervivencia del dictador. Camilo era un obstáculo para el comunismo totalitario, y en la mente de Fidel, los obstáculos se eliminan sin dudarlo. El descaro de la tradición de las flores es lo que más ofende a quienes conocen la verdadera naturaleza del régimen. Obligar a las víctimas a honrar al verdugo es una forma de dominación psicológica que el castrismo ha perfeccionado mucho. Los cubanos ya no soportan más mentiras sobre su historia y piden transparencia sobre el destino de sus héroes nacionales. La figura de Camilo, con su alegría y su valentía, sigue siendo el contraste más fuerte contra la grisura del sistema. Su ausencia se siente en cada apagón, en cada cola del pan y en cada balsa que sale hacia Florida. El señor de la vanguardia habría estado hoy con el pueblo, no con los generales que comen langosta en privado. Su desaparición fue el inicio de la gran estafa que ha convertido a Cuba en una isla cárcel para todos. Para concluir esta narrativa, debemos reconocer que el misterio de Camilo Cienfuegos es el misterio de la propia Cuba actual. Un país que busca su verdad bajo capas de propaganda, de miedo y de tradiciones impuestas por un mando cínico. Camilo nunca será olvidado, pero su memoria debe ser rescatada de las manos de los que lo traicionaron y mataron. Las flores que los niños lanzan al mar deberían ser para pedir perdón a la historia por tanta mentira acumulada hoy. Algún día, la avioneta de Camilo saldrá a la luz, metafóricamente, para contar lo que realmente pasó en ese último vuelo. Fidel ya no está para defender su versión, pero su sistema sigue usando al mártir para sostener una farsa insostenible. La libertad de Cuba pasa por conocer la verdad sobre sus fundadores y sobre los crímenes cometidos en nombre del pueblo. Mientras tanto, el mar seguirá guardando los secretos de una era que está pariendo un desengaño profundo y muy real. Raúl Castro sigue siendo el custodio de la mentira, esperando que el tiempo borre las huellas de la sangre de sus amigos. Pero la historia tiene una memoria larga y la justicia no se conforma con rosas flotando en el agua salada. Camilo Cienfuegos pertenece al pueblo, no al Estado que lo eliminó para poder existir sin competencia carismática hoy. La risa de Camilo volverá a resonar en una Cuba libre, donde ya no haya que hacerse de la vista larga. El final merecido para los traidores será la verdad, esa que brilla más que cualquier sol tropical sobre la sierra. La narrativa del héroe perdido es el prólogo del despertar de una nación que ya no quiere más mártires fabricados.